Esa es una posibilidad y una alternativa tal vez deseable por muchos, pero la otra es la imposición del Estado comunal. ¿Qué es ese Estado comunal que pretende Maduro con esta nueva constituyente y con qué se come eso? El Estado comunal es un Estado paralelo al Estado que está previsto en la Constitución del 99. No tiene nada que ver con la Constitución del 99. Es un Estado en donde la propiedad privada está sustituida por la propiedad colectiva o social. Es un Estado donde los vehículos para hacer la actividad comercial e industrial, que son las sociedades mercantiles, las sociedades de capital, son sustituidas por empresas de producción social y otros vehículos comunitarios, y donde todas las entidades político-territoriales de la República, le hace gobernaciones, municipios, juntas parroquiales, son sustituidas por las comunas y los consejos comunales. Esos vehículos comunitarios tienen sentido en la medida en que interactúen con esos órganos del poder público y hayan mecanismos como la gestión o la autogestión. Carlos Cari lo hace ahí en Sucre, le da el dinero a las comunidades y Capriles también para que ellos los consejos comunales que tienen una participación. Ahora, de ahí a que pero no sustituye a la alcaldía. Por supuesto, de ahí a que tú vas a borrar la estructura político-territorial del Estado, que la tenemos desde que somos una federación, y vas a crear unas entidades que además no dependen de la voluntad de la gente y del voto de la gente, sino dependen de lo que logren chuparle al gobierno. Pero hay señales hay algunas que no, ojo, hay excepciones, hay consejos comunales que son activos, proactivos, que son legítimos, pero en su inmensa mayoría no. ¿Y por qué Chávez decía comuna o nada? Porque eso no prendió, eso no cuajó. Yo recuerdo una entrevista que lo oí, y lo voy a mencionar porque además es un gran periodista, que le oí hacerse a César Miguel Rondón, a la jefe de la comunidad Guardia España, de la comuna, que fue la primera, la más grande que se constituyó, y dijo: mijo, esto no funciona. ¿Y por qué? Porque la gente no cree en el socialismo ni en el comunismo. Entonces son vehículos que se crean para que la gente se pueda enchufar de alguna manera. ¿Qué pasó con las cooperativas? Ese fue el primer vehículo que dio Chávez. Y de un estado que tenía 1.500 cooperativas, pasamos a tener en menos de un año 16.000. Y la gente constituía cooperativas ¿para qué? Para que el Estado le diera dinero. Entonces son vehículos para que el tesoro público baje por unos canales absolutamente irregulares y completamente distintos a las alcaldías, a las gobernaciones, es decir, a la estructura, a la organización de la República en términos político-territorial. Pero ya para terminar, me parece que entonces con esta constitución Maduro lo que persigue es consagrar en una nueva carta magna todas esas cosas que fueron rechazadas, inclusive la nueva división territorial, y saltarse por encima de instituciones ya establecidas. Sí, pero fíjate, Maduro ha dicho que no es que se va a transformar todo el Estado y se va a eliminar esta constitución por una nueva. Y lo ha dicho Escarrá, qué vergüenza que diga eso. El único objeto que tiene una Asamblea Nacional Constituyente es transformar radicalmente el Estado y darnos una nueva constitución. Si lo que se pretende es evaluar 10 puntos, como lo dice el decreto de convocatoria, esto no es una constituyente. Para mí tengo que Maduro lo único que persigue es cambiar las reglas del juego para no medirse en elecciones. Y es muy importante que quienes los están soportando en el poder, llámese magistrados, rectores, generales, oficiales, jefes de policía, sepan y entiendan que esa es la única verdad detrás de este intento constituyente. Ahora, si nos sorprende y nos da unas bases comiciales absolutamente democráticas, justas, abiertas, donde todo el mundo pueda participar y que vayan a reflejar la verdadera voluntad de la gente, bienvenidas, porque entonces el final está mucho más cerca. Porque será una asamblea plenipotenciaria, pero una asamblea manejada por la mayoría y que pueda llevar al proceso de elección que tanto está reclamando la gente en la calle. Pero también se corre el riesgo que esas bases comiciales, que sean, como dicen los argentinos, truchas, manipuladas y totalmente inviables, haga que la oposición no participe y se excluya. El gobierno va a decir, como ustedes se excluyeron, quedaron afuera, y de modo que la mayoría, que es la oposición, quede como al margen de todo ese proceso, y el gobierno aproveche para imponer todo lo que quiera, argumentando que él hizo un llamado y no lo escucharon. Esa es la película de la Asamblea Nacional del año 2005, pero la gran diferencia es que la Asamblea Nacional está prevista en la Constitución. Era una institución legítima, y si tú decidiste participar o no participar, tú tenías que correr con las consecuencias. La Asamblea Nacional Constituyente, sobre una base comicial truchas, sectorializada, no convocada por el pueblo y tendenciosa para ser manipulada nada más que por el gobierno,
sería ilegítima e inconstitucional y el pueblo tiene el derecho a no reconocerla. De hecho, lo que salga de allí no va a ser aceptada por la población. No puedes hacer una constituyente cuando no hay un sentimiento nacional de apoyo. La de Chávez se hizo porque fue su oferta electoral y él ganó las elecciones. Y luego se sometió a referéndum, no solo la convocatoria, sino la constitución que salió de allí. En consecuencia, si no participa la oposición, si como está ocurriendo ahora, todos los gremios, la sociedad civil organizada, las ONG, se retiran de ese proceso o no acuden al llamado, que es lo que está pasando, esa constituyente no representa al país y no es legítima y será desconocida por la inmensa mayoría de la colectividad y nos va a llevar ¿a qué? A más conflictividad, a más violencia y por eso es que tienen que recapacitar quienes están impulsando esto, que no es una constituyente. Aquí la idea es una estrategia no electoral, es decir, es una estrategia para que no haya elecciones. Eso es todo lo que hay allí y a eso se están prestando quienes apoyan a esta convocatoria en los términos en que está hecho hasta ahora ese llamado. Ya Maduro está gobernando por decreto, con plenos poderes, eso que le otorgó la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo. Estado de excepción, sí, el decreto de emergencia. Y toda aquella historia. Es decir, eso simplemente sería ponerle la guinda que le falta a esa torta. Claro, la guinda que le falta a la torta, ¿cuál es? Porque estás desconociendo a la Asamblea Nacional, que además es el poder que representa al pueblo, el poder más legítimo electo democráticamente, que es lo único que te falta para hacer ya prácticamente una dictadura abierta. Reprimir a la gente en la calle y eliminar las elecciones, que es lo que está buscando. Por eso es que tienes un gobierno asediado por su propio pueblo, que lo que se le ocurren son ideas como reprimir, como salirse de la OEA, que es una organización que se crea para defender derechos humanos y democracia. Es el primer país del mundo que se sale de allí. O sea, te saliste de la Liga de los Buenos, te peleas con todo el mundo. Nadie apoya lo que está pasando en Venezuela. Ni Evo Morales apoya lo que está pasando en Venezuela. ¿Desde cuándo no lo oyen ustedes apoyando a Venezuela? Sí. Nadie, se quedó solo Maduro. Y eso es lo que tienen que ver quienes están a su lado apoyando esto y sustentando esto de una manera hasta inhumana por la forma en que se está concretando. Recapaciten. Están llamados en este momento de la historia a tomar una participación de acuerdo a la Constitución, a su conciencia, a sus propias familias, a su venezolanidad. Por favor, depongan esa actitud y vayan a un proceso en donde al final el país se reencuentre y la mejor manera de hacerlo es a través del voto, a través de elecciones. ¿Por qué? Porque el sufragio fue la gran conquista de la humanidad para solucionar los conflictos sociales sin violencia. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Manuel Rafaldi, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, por acompañarnos en esta emisión de El Estímulo, donde intentamos explicar grandes y pequeños temas que afectan la vida de millones de personas. Hasta la próxima.